Bien, hermanos, ¿qué tal? Nuevamente acá estoy. Tuve un pequeño problema con la señal de internet, se me cortó, entonces me tuve que mudar a la habitación de mi hijita Olivia. Acá hay más señal de internet, entonces creería no poder tener ningún problema. Espero que todavía estén ahí. Entonces ya veo algunos que aparecen nuevamente conectados, así que espero tenerlos nuevamente, que no te hayas desanimado y te haya ido a ver el noticiero o algo, hermanos. Así que vamos a continuar. Entonces permítame nuevamente, hermanos, dar un breve repaso. Estamos hablando de cómo podemos enfrentar los tiempos difíciles a través de la epístola de Santiago. Sí, este siervo de Jesucristo, él no era apóstol, pero fue un gran líder en la iglesia en Jerusalén. Y vimos, hermanos, que una manera para poder enfrentar los tiempos difíciles en nuestros tiempos, podemos aprender mucho de aquellos cristianos que padecieron adversidades mucho más duras y más difíciles que las que nosotros honestamente estamos enfrentando. Entonces a nosotros solo se nos pide estar encerrados en nuestras casas, pero ellos eran perseguidos a causa de su fe en su tiempo. Ellos eran llevados, hermanos, a los coliseos como para divertir a las masas, eran llevados a la hoguera, eran decapitados, eran crucificados. Entonces, hermanos, ellos tenían que ver morir hijos, esposas, familiares, solo a modo de razón. Nosotros en la Iglesia de la Gracia, los domingos a las 10 estudiamos, por ejemplo, Primera de Pedro. Estamos estudiándolo, no lo hemos terminado, pero veíamos, por ejemplo, la vida del apóstol Pedro, quien estuvo en Roma y cuando Nerón decretó la persecución contra el cristianismo, Pedro primeramente, según se dice, tuvo que ver morir a su esposa crucificada y luego lo crucificaron a él a causa de predicar el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, ellos honestamente enfrentaron tiempos muy duros, tiempos muy difíciles. Ellos debían huir, muchos de ellos debieron salir. Ser cristiano en el siglo I, hermano, equivalía a la muerte. Entonces eras perseguido, eras por todos, hermanos, el cristianismo era odiado por la gente, hasta que, bueno, en su momento con Constantino prácticamente terminó todo esto, pero siendo honesto, hermanos, hasta el día de hoy en ciertos lugares del mundo cristianos están pasando persecución y honestamente, hermanos, nuestras adversidades comparadas a las adversidades de ellos, hermanos, lo nuestro es simplemente un granito de arena a lo que ellos están pasando. Por eso podemos aprender mucho de ellos, hermanos, de cómo reaccionaron ellos frente a las dificultades que estaban pasando y que nos puedan servir a nosotros en nuestras dificultades, en nuestras adversidades, cómo debería el creyente responder, cómo debería el creyente reaccionar. Entonces Santiago nos va a animar. Sí, él escribió en una época donde el cristianismo era perseguido, te dije los años 44 al 49 después de Cristo, en esos tiempos la iglesia era perseguida. Para esos tiempos, hermanos, ya bueno, Saulo se había convertido al cristianismo, pero la persecución continuaba por otros, ¿sí? Y bueno, Pablo mismo cuenta las persecuciones que él pasó y Santiago escribe a estos judíos que por motivo de las persecuciones estaban dispersos por el mundo entero, animándolos. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de ellos? Y bueno, hermanos, para enfrentar los momentos difíciles, algo que podemos aprender de ellos es la actitud con la que ellos reaccionaron, hermanos, y es que ellos reaccionaron, Santiago nos dice el gozo, reaccionar con gozo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sea persecución, la prueba que tengas, la dificultad que tenga que pasar, sea un tiempo que esté agobiando al mundo, lo que tengamos que pasar, sea una enfermedad, sea un problema económico, laboral, lo que sea, hermano, que tengamos que enfrentar, lo que sea que tengamos que enfrentar, Santiago nos dice que tengamos gozo, que nos regocijemos, ¿sí? Y recuerda que es un imperativo, ten gozo, porque no es la respuesta natural a nosotros el reaccionar con gozo frente a una dificultad, por eso nos dice tened gozo y debemos tener gozo, hermanos, más sabiendo que Dios utiliza, hermanos, los problemas y las dificultades para poder para poder trabajar en nosotros una fortaleza,
una mayor perseverancia y resistencia espiritual, hermanos, porque no es la primera ni la última vez que vamos a enfrentar dificultades. Entonces, hermanos, las pruebas tienen como objetivo fortalecernos, hacernos más fuertes. Por eso el día de ayer les hablaba que no solo debemos enfrentar las pruebas con gozo, sino también con el entendimiento. Mientras estamos pasando tiempo de dificultad, hermanos, medita, piensa, hermano. Nosotros sabemos que la paciencia, que la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros paciencia, y ese es el resultado que debemos cosechar en nosotros. No debemos ser impacientes, debemos ser pacientes, debemos resistir, debemos perseverar, debemos ser constantes. Y en estos tiempos, hermanos, meditan esto, tenemos que ser constantes. Ahora, hay algo más que quisiera compartirte hoy, y tomé el título del versículo 4 de un comentarista que la verdad me gustó como lo desarrolló el versículo 4 mientras consultaba uno de mis manuales. Y dice el versículo 4: mas tenga la paciencia, mas tenga la perseverancia, la resistencia, su obra completa. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, una manera de cómo podemos enfrentar la adversidad ya la hemos visto: con gozo, con entendimiento y con una voluntad dócil. ¿Sí? Permíteme, este título lo tomo de un autor, lo tomo de John MacArthur, en el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, específicamente el libro de Santiago. Él habla de tener una voluntad dócil, ya que la paciencia va a trabajar en nosotros, va a hacer una obra en nosotros. ¿Sí? Y ya te voy a mencionar cuál es el resultado de esa obra que esa perseverancia va a hacer en nosotros. ¿Sí? Entonces, citando a este pastor y escritor, él menciona, ¿sí? En una voluntad 12 dice: Dios no puede hacer su obra completa en nosotros y por medio de nosotros si no somos dóciles. Dócil es manejable, enseñable, ¿sí? Ahora, cuando aprendemos a regocijarnos en nuestras pruebas y llegamos a comprender que nuestro misericordioso Padre Celestial las usa no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos, nos sentimos motivados a aceptarlas como algo beneficioso. Debemos aceptar, hermanos, las dificultades como algo beneficioso. Dios no está buscando dañarte. Sí, la Biblia dice que no hay ninguna tentación que nos venga a nosotros, ninguna prueba que no podamos soportar. Si Dios permite que pasemos estos tiempos, hermanos, es porque podemos pasarlos y Él quiere hacer de paso hacer su obra en nosotros. Entonces debemos tener una voluntad dócil. Debemos en los tiempos de prueba dejar a Dios hacer su obra en nosotros. Hay grandes lecciones, hermanos, de la vida que solo se aprenden en tiempos de adversidad. Y entonces Dios quiere enseñarnos lecciones para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro avanzar en la fe, para conocer más a nuestro Dios y tener una relación más cercana con Él. Por eso dice el versículo 4, hermano: mas tenga la paciencia su obra completa, hermanos. Seamos dóciles, dejémonos enseñar en los tiempos de dificultad. En vez de cuestionar, en vez de preguntarnos por qué, debemos mirar a Dios y preguntar qué es lo que Dios me quiere enseñar. ¿Qué tengo que aprender de estos tiempos, Señor, para mi vida? Esta resistencia que nosotros tenemos, que Dios quiere obrar en nosotros, esta constancia en los tiempos difíciles, esta perseverancia, este soportar pacientemente las dificultades, hermanos, Dios va a usar. Cuando uno es paciente, uno persevera, uno es constante en obedecer al Señor en los tiempos de dificultad, en ser fiel, hermano, esa resistencia va a producir en nosotros dos resultados que se mencionan acá. Uno es, dice, para que seáis perfectos y para que seáis cabales, y añade, para que no haya lugar a dudas, sin que os falte cosa alguna. Entonces, voy a ser breve en estas dos cositas. Entonces, la paciencia, hermanos, va a ser una obra en nosotros, y el ser paciente va a hacer obrar en nosotros madurez espiritual. Él menciona la palabra para que seáis perfectos, ¿sí? Perfecto, acá el término, esta palabra significa madurez espiritual. Dios
quiere en los tiempos de dificultad, hermanos, que seamos pacientes, porque Dios quiere que maduremos espiritualmente. Y esta es la verdad. Pensaba en esto de madurez espiritual y recordé al escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 5, ¿sí? Cuando él habla en el versículo 11 al 14, hablando un poco acerca de, cuando advierte acerca de la apostasía, ¿sí? Él habla a creyentes de muchos años en la fe, pero que todavía no habían madurado espiritualmente, ¿sí? Y en el verso 14 dice, refiriéndose al estudio de las escrituras, dice, pero el alimento sólido, se refiere al estudio de la escritura, las enseñanzas de la palabra de Dios son alimento sólido. Para el recién creyente, las verdades de la Biblia son como leche para como un bebé, ¿sí? Es leche que lo empieza uno a nutrir espiritualmente. Pero cuando uno va creciendo en su relación con Dios, y uno empieza a alimentar y a conocer más la palabra de Dios, ya deja de ser leche y pasa a ser alimento sólido. Empezamos a conocer verdades profundas que hay en la palabra de Dios que repercuten en nuestro crecimiento. Él dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aclara algo de los maduros, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces pensaba, para explicar la madurez espiritual, pensaba en el opuesto, inmadurez espiritual. Una persona inmadura es es como todavía un bebé que no ha madurado. Es como un creyente de muchos años, pero que todavía tiene que estar ahí diciéndole qué son las cosas que tienes que hacer. Siempre tiene que estar recordándole que tiene que orar, que tiene que leer, que tiene que ser fiel, que tiene que obedecer. Una persona que es madura ya lo hace por sí solo. Algo que pensaba también de madurez espiritual, un opuesto pensaba en los creyentes en Corinto. Pablo los llama niños carnales, niños en Cristo. Todavía soy carnales porque no eran espirituales, no eran maduros, no estaban andando en el espíritu. Ellos todavía seguían en pleitos, iras, contiendas, celos. ¿Sí? Había mucho orgullo que era la raíz del problema en Corinto. Entonces Pablo los llama a que debían ser espirituales, debían ser maduros. Entonces el propósito, hermanos, de las dificultades es hacernos resistentes, constantes, perseverantes, porque eso va a obrar en nosotros, va a producir madurez espiritual, ¿sí? Y habla de esto, ¿sí? Perfecto, maduro, alguien enteramente completo, ¿sí? Ahora, en Filipenses capítulo 3, versículo 15, Pablo usa también estas palabras maduro, como la vimos en hebreo, y él habla, dice, así que todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, o sea, sin sentir acá el texto original habla de esto mismo, pensemos, ¿sí? Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Todos los que somos perfectos, hermanos, debemos tener un mismo sentir. Todos aquellos que son maduros tienen un mismo pensamiento, un mismo sentir, ¿sí? Apuntan a un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, Dios quiere obrar en nosotros crecimiento espiritual, madurez espiritual, para que podamos tener una mejor relación más cercana, más íntima con nuestro Dios día a día. Entonces, hermanos, aprovechemos los tiempos de adversidad para crecer espiritualmente. Sé persistente, sé perseverante, sé constante, hermanos, porque Dios quiere trabajar en mi madurez espiritual. Bien, entonces debemos ser eso. Y aclara el versículo 4 para que seáis perfectos y cabales, que tiene esta palabra cabal, casi se traduce, tiene algunas similitudes con perfecto, aunque el término es diferente en el original, pero habla de completo, entero, pero da la idea de entereza en todas las partes. Por eso añade sin que os falte cosa alguna. Pero el concepto es justamente este, hermano. Dios quiere obrar en nosotros una madurez espiritual, que estemos espiritualmente completos, que no nos falte nada. Ahora, aclaro, ser perfecto, ser maduro, ser completo no significa ser sin pecado. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y aclara en el versículo 2, porque todos
ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, un varón maduro lo vas a identificar por su vocabulario. Va a haber madurez en su manera de hablar, va a tener dominio propio, va a controlar su lengua. Un opuesto de maduro y de inmadurez, o sea, la inmadurez sería aquella persona que no controla su lengua, que no controla las palabras, que no tiene dominio propio sobre su vocabulario, que ofende, que habla mal, que trata mal. Entonces ahí tienes un concepto, ¿sí? Entonces, pero básicamente ser maduro, ser completo no significa ser sin pecado, porque muchas veces sin darnos cuenta ofendemos, ¿sí? Entonces, por eso debemos a Dios dejar trabajar en nosotros. Dios quiere que estemos maduros, completos, que no nos falte nada, hermano, espiritualmente. Dios está obrando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, a modo de conclusión, hermanos, tengamos la actitud correcta. Reaccionemos con gozo. Busquemos ocasiones para gozarnos en Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, las dificultades son para hacernos más resistentes espiritualmente, más perseverantes. Y esta perseverancia va a ser una obra en nosotros. Madurez espiritual, que estemos completos, enteramente, hermano, en todas las partes, de manera que no nos falte nada. Ahora, no significa que somos sin pecados, ¿sí? Pero si vamos a madurar, sí significa que vamos a tener dominio propio, vamos a controlar nuestra lengua, vamos a controlar nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, para obedecer al Señor. Entonces, te animo, hermanos, en estos tiempos de dificultad, sé dócil. Ten una voluntad dócil. Deja a Dios moldearte, enseñarte. Lo opuesto a dócil sería el caballo salvaje, el potro salvaje, ¿sí? Que corre libremente por los campos, pero básicamente cuando uno lo amansa, el caballo termina siendo alguien dócil, alguien manejable, ¿sí? Alguien que se deja enseñar, se deja manejar. Hermano, deja que Dios maneje nuestras vidas, deja que Dios nos moldee y nos enseñe. Entonces, tengamos gozo, hermanos, ¿sí? Ya me estoy olvidando el segundo, ¿sí? Tengamos gozo, ¿sí? Enfrentemos las pruebas con el entendimiento, sabiendo que Dios quiere producir en nosotros mayor perseverancia y resistencia, y tengamos una voluntad dócil. Dejemos que Dios nos enseñe. Espero el día de mañana poder compartir otra manera de cómo enfrentar los tiempos difíciles, y es pedirle a Dios sabiduría para enfrentar los tiempos difíciles, pero lo vamos a ver el día de mañana. Espero que esto sea de provecho, este devocional para compartirles hoy, y recordarles a mis hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, y si hay algún oyente de otra congregación, veo que hay otros que nos están observando, algunos conozco y sé que son de otras congregaciones, entonces les animo el día domingo a estar en tu iglesia de manera online. Aparta el tiempo que tu iglesia dispone para darte un sermón. En nuestro caso, el domingo a las 11, hermano, te espero en Facebook, en vivo, para que podamos compartir la palabra de Dios. Te animo a que te puedas reunir antes del mensaje para orar con tu esposa, con tus hijos, ¿sí? Y luego juntos recibir la palabra de Dios. Entonces te animaría en cuanto a esto, hermanos. Entonces espero que sea de gran bendición esto que hemos compartido en este momento. Sin más, hermanos, me despido hasta el día de mañana, 19:30 horas. Sí, entonces hoy surgió un pequeño contratiempo nomás, por eso tuve que entrar tarde. Entonces, pero el día de mañana, hermanos, en la tarde, quien desee seguirnos en este devocional diario en el libro de Santiago, los espero el día de mañana. Sin más, hermanos, oramos y ya les dejo libremente para que puedan estar con sus actividades. Dios, gracias por los tiempos difíciles que permite, Señor Dios, en nuestra vida, Señor Dios. Sabemos, Dios, que tú muchas veces permites circunstancias en nuestras vidas que son difíciles, pero las utilizas, Señor Dios, para trabajar en nosotros, en nuestra vida espiritual. Dios, y una es que reaccionemos con gozo, que aprendamos a regocijarnos en ti más allá de las circunstancias, Señor Dios.
Dios, que aprendamos a enfrentar las dificultades con el entendimiento, sabiendo, tomando conocimiento, Señor Dios, que la prueba que estamos pasando a nuestra fe, Señor, es para producir en nosotros paciencia, perseverancia, resistencia, mayor constancia, Señor Dios, y que tengamos una voluntad dócil, Señor Dios. Tú quieres obrar en nosotros a través de la resistencia, quieres hacer en nosotros una obra completa. Tú quieres obrar en nosotros madurez espiritual. Quieres que estemos completos en todas nuestras partes, de manera que no nos falte nada, Señor Dios. Sabemos que no seremos sin pecado, Señor Dios, pero sabemos que si confesamos, podemos estar nuevamente en comunión contigo, recibir de ti el perdón, Señor Dios, para seguir adelante. Dios, ayúdanos a ser dóciles, a ser moldeados por ti en los tiempos de dificultad. Señor, que podamos ahora confiar y depender completamente de ti en los tiempos de prueba, Señor Dios. Danos mayor fortaleza, resistencia y obra en nosotros la imagen de Cristo, Señor, que seamos enteramente varones perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, Señor Dios. Obra en nosotros la imagen de Cristo. Gracias por tu palabra y Dios bendice según tu voluntad el devocional el día de mañana y bendice a todos los que hoy han estado aquí para recibir tu palabra y que pueda hacer tu obra en nosotros. En Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por tu tiempo en esta noche. Te espero mañana 19:30 horas para continuar con nuestros devocional. Estamos despedidos, hermanos.